Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Julio 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán, y era de Jerusalén. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Cuando su poder real quedó plenamente afianzado, mató a los servidores que habían dado muerte al rey, su padre. Pero no hizo morir a los hijos de ellos, cumpliendo lo que está en la ley, en el libro de Moisés, donde el Señor prescribió lo siguiente: Los padres no morirán por las culpas de los hijos, ni los hijos por las de los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a la gente de Judá y puso al frente de todo Judá y de Benjamín, agrupados por familias, jefes de 1000 y de 100 hombres. Registró a los que tenían más de 20 años, y comprobó que había 300.000 guerreros aptos para salir en campaña, armados de lanza y escudo. Luego reclutó 100.000 mercenarios de Israel, por 100 talentos de plata. Pero un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Que no vaya contigo, rey, un ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel, con esos efraimitas. Si ellos te acompañan, por más que luches valerosamente, Dios te hará caer ante el enemigo. Porque es Dios el que tiene poder para socorrer y derribar. Pero Amasías dijo al hombre de Dios: ¿Y qué pasa con los 100 talentos de plata que entregué a la tropa de Israel? El hombre de Dios respondió: El Señor puede darte mucho más. Entonces Amasías licenció a la tropa que había venido de Efraín, para que se fueran a su tierra. Ellos se indignaron contra Judá y volvieron enfurecidos a su tierra. Amasías se sintió fuerte y avanzó al frente de sus tropas hasta el valle de la Sal, donde mató a 10.000 hombres de Seir. Los hombres de Judá capturaron vivo a otros 10.000 y los llevaron hasta la cumbre de la roca. Desde allí los despeñaron, y todos murieron destrozados. Mientras tanto, las tropas que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, y mataron a 3.000 personas, recogiendo además un gran botín. Después que Amasías volvió de derrotar a los edomitas, introdujo a los dioses de los habitantes de Seir y los tomó como propios, se postró delante de ellos y les quemó incienso. Entonces la ira del Señor se encendió contra Amasías y le envió un profeta para decirle: ¿Por qué has buscado a los dioses de esa gente, que no han podido salvar a su pueblo de tus manos? Mientras el profeta le estaba hablando, Amasías le replicó: ¿Quién te ha nombrado consejero del rey? No insistas. ¿O quieres que te maten? El profeta desistió, no sin antes decir: Yo sé que Dios ha decidido destruirte, por haber hecho esto y no haber escuchado mi consejo. Después de hacerse aconsejar, Amasías, rey de Judá, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: Ven a enfrentarte conmigo cara a cara. Pero Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá: El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: dale tu hija por esposa a mi hijo. Pero un animal salvaje del Líbano pasó y pisoteó el cardo. Tú dices: he derrotado a Edom, y por eso tu corazón se ha engreído y se gloría. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué comprometerte en una guerra desastrosa y sucumbir, tú y Judá contigo? Amasías no hizo caso, porque Dios así lo había dispuesto, para entregarlo en manos de Joás por haber venerado a los dioses de Edom. Entonces subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá cayó derrotado ante Israel, y cada uno huyó a su carpa. Joás, rey de Israel, tomó prisionero en Bet-Semes a Amasías, hijo de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. Lo llevó a Jerusalén y abrió una brecha de 200 metros en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que se hallaban en la casa de Dios,
al cuidado de Obed-edom, se llevó los tesoros de la casa del rey y algunos rehenes, y se volvió a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, desde el comienzo hasta el fin, ¿no está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel? A partir del momento en que Amasías dejó de seguir al Señor, se urdió una conspiración contra él en Jerusalén. Él huyó a Laquis, pero lo hicieron perseguir hasta Laquis y allí le dieron muerte. Después lo trasladaron sobre unos caballos, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él fue quien reconstruyó Elac, y la recuperó para Judá después de la muerte del rey. Osías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías, y era de Jerusalén. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que lo había instruido en el temor de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios lo hizo prosperar. Osías salió a combatir contra los filisteos y derribó las murallas de Gat, de Yabné y de Asdod. Después construyó fortalezas en Asdod y en la región de los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los meonitas. Los amonitas le pagaban tributo, y su fama se extendió hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho muy poderoso. Además, construyó torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina, y las fortificó. También construyó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tenía abundante ganado en la llanura y en la meseta. Tenía además labradores y viñadores en las montañas y en los viñedos, ya que era amante de la agricultura. Osías tenía un ejército equipado para la guerra y pronto para salir en campaña, agrupados según el censo realizado por el escriba Yehiel y el secretario Maaseías. Este ejército estaba a las órdenes de Hananías, uno de los oficiales del rey. Los jefes de familia que estaban al frente de esos guerreros valerosos sumaban en total 2.600. Estos tenían bajo su mando un ejército de 307.500 soldados, capacitados para ayudar valientemente al rey contra sus enemigos. Osías proveyó a todo este ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Además, mandó construir en Jerusalén máquinas de guerra ideadas por expertos, para ser colocadas sobre las torres y los ángulos, a fin de arrojar flechas y grandes piedras. Su fama se extendió hasta muy lejos, porque con la ayuda extraordinaria de Dios llegó a hacerse fuerte. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se ensoberbeció hasta pervertirse, y se rebeló contra el Señor, su Dios, entrando en el templo del Señor para ofrecer incienso sobre el altar de los perfumes. Detrás de él entró el sacerdote Azarías con otros 80 sacerdotes del Señor, hombres valerosos, los cuales se opusieron al rey Osías, diciéndole: Osías, no te corresponde a ti ofrecer incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Aléjate del santuario, porque te has rebelado, y eso no será para ti un título de gloria a los ojos del Señor Dios. Osías, que tenía el incensario en la mano para ofrecer el incienso, se enfureció contra los sacerdotes. Pero en ese mismo momento le brotó lepra en su frente, delante de los sacerdotes, en el templo del Señor, junto al altar de los perfumes. El sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes, al volverse hacia él, vieron que tenía lepra en la frente. Entonces lo expulsaron de allí, y él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que habitar en una casa apartada, porque estaba excluido de la casa del Señor a causa de su lepra. Su hijo Jotam estaba al frente del palacio real y gobernaba a todo el pueblo del país. El resto de los hechos de Osías,
desde el comienzo hasta el fin, fue escrito por el profeta Isaías, hijo de Amós. Osías se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron con ellos en el campo adyacente a la sepultura de los reyes, porque dijeron: Es un leproso. Su hijo Jotam reinó en lugar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 10. Versículos del 1 hasta el 21. Proverbios de Salomón. Un hijo sabio es la alegría de su padre, pero un hijo necio es la aflicción de su madre. Tesoros mal adquiridos no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja que el justo sufra hambre, pero rechaza la avidez de los malvados. La mano indolente empobrece, pero el brazo laborioso enriquece. El que junta en verano es un hombre precavido, el que duerme en la cosecha es despreciable. Las bendiciones descienden sobre el justo, la boca de los malvados encubre la violencia. La memoria del justo es bendecida, pero el nombre de los malvados se pudrirá. El de corazón sabio acepta los mandamientos, pero el de labios necios va a la perdición. El que camina con integridad camina seguro, el que sigue caminos tortuosos será descubierto. El que guiña el ojo hace sufrir, el que reprende con franqueza da tranquilidad. La boca del justo es una fuente de vida, pero la de los malvados encubre la violencia. El odio provoca altercados, pero el amor cubre todas las faltas. En labios del inteligente se encuentra la sabiduría, y la vara es para las espaldas del insensato. Los sabios atesoran la ciencia, pero la boca del necio es una ruina inminente. La fortuna del rico es su plaza fuerte, la pobreza de los débiles es su ruina. El salario del justo lleva a la vida, la renta del impío, al pecado. El que respeta la instrucción camina hacia la vida, pero el que rechaza la reprensión se extravía. El que disimula su odio tiene labios mentirosos, y el que levanta una calumnia es un necio. Donde abundan las palabras nunca falta el pecado, el que refrena sus labios es un hombre precavido. Plata acrisolada es la lengua del justo, el corazón de los malvados no vale gran cosa. Los labios del justo sustentan a muchos, pero los necios mueren por falta de sensatez. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos, como lo hacían habitualmente, y predicaron de tal manera que un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe. Pero los judíos que no creyeron, incitaron a los paganos y los indispusieron en contra de los hermanos. A pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongaron su estadía y hablaban con toda libertad, confiados en el Señor que confirmaba el mensaje de su gracia, dándoles el poder de realizar signos y prodigios. Los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno en favor de los judíos y otro en favor de los apóstoles. Pero como los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar. Y sentado, escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Y le dijo en voz alta: Levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter, y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas, y junto con la multitud, se disponía a sacrificarlos. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre, gritando: Amigos,
¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes, y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos que lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo, y creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó, y rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente, partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros, y con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.